Listo. Entonces vamos a trabajar, yo creo que voy a traer un dibujito de estos, un resorte. Vamos a trabajar sistema, masa resorte, pero le vamos a agregar amortiguamiento. Vamos a colocar acá sistema amortiguado. Entonces, cuando pensamos en un sistema amortiguado, pues va a haber una fuerza que cuando el sistema se acelera, va a haber una fuerza en contra del movimiento. Ese señor hace que tiende a que la masa se detenga. Entonces, podríamos suponer, dejar que el sistema, ¿sí? Puede ser el sistema completo, se encuentra en un medio que ofrece una fuerza de amortiguamiento, una fuerza de resistencia. Entonces aquí vamos a tener en cuenta un medio. De pronto está sumergido en un líquido o de pronto simplemente estamos considerando la resistencia al aire. Entonces aquí tenemos un medio. Y ese medio pues ejerce una fuerza que va en contra del movimiento. ¿Sí? Por lo general, pues uno supone que esa fuerza del medio, voy a llamar F sub m, es proporcional a la velocidad. O sea que es una constante, llamémosla lambda, por la velocidad, que es x'. ¿Sí? Y cuando el sistema está en reposo, en equilibrio, pues aquí vuelvo otra vez a explicarlo, eso ya lo había mencionado la clase pasada, aquí en el dibujo que tenemos de los tres momentos. Bueno, cuando está acá en el sistema de equilibrio, pues las únicas fuerzas que están actuando es la fuerza de resistencia y el peso, no hay más, se cumple esta partecita. Pero ya cuando se acelera y se empieza a mover, entonces ahí entra en funcionamiento la fuerza de resistencia del medio, que se pone al movimiento. Entonces aquí uno simplemente toma esa fuerza y la agrega acá. Aquí donde uno agrega el lambda x'. Eso es lo que cambia. Entonces aquí nos queda lambda x', aquí nos queda lambda x', por lo tanto lambda x' la pasamos al otro lado y nos quedaría por aquí. Y aparece la fuerza de amortiguamiento. Eso sería todo. ¿Sí? Entonces se supone que la fuerza de amortiguamiento es proporcional a la velocidad instantánea. Les recuerdo que si ustedes tienen el libro, pues en el libro en vez de lambda, ahí es donde utilizan la beta. Y por ahí uno puede encontrar muchos ejercicios del libro que tienen que ver con valores de beta. Entonces, cuando le hablen de beta, recuerde que es nuestro lambda. Listo. Entonces, con eso, la ecuación, si es movimiento no forzado, entonces el no forzado nos quedaría de esta forma. mx2' más lambda veces x' más kx igual a 0.
Si es forzado, pues está igual a una función. Recuerde que esa función que se coloca aquí es una fuerza que se ejerce sobre el soporte. Y esa se suele utilizar sobre todo en esta parte, cuando es movimiento amortiguado, ¿no? Porque si es movimiento amortiguado, entonces el medio está ejerciendo una fuerza que tiende a detener la masa. Y en realidad, pues, dependiendo del medio, eso suele pasar muy rápido. Entonces, digamos, prácticamente a los 5 segundos ya se detiene este señor. Entonces, ¿qué hacen a veces para que no se detenga la masa? Pues cuando se va a detener, entonces le aplican una fuerza de soporte, lo mueven, lo zarandean un poquito y eso hace que la masa se siga moviendo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante la fuerza, aparte del movimiento forzado, para que este señor no se detenga. Bueno, vamos a trabajar aquí teóricamente. ¿Qué tenemos acá? Una ecuación diferencial de segundo orden, coeficientes constantes. Ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes. Bueno, en todos los casos es con coeficientes constantes. Podemos trabajar con la ecuación auxiliar. Vamos a resolverla aquí teóricamente. Entonces, con la ecuación auxiliar, recuerde que la m la estamos utilizando para masa, entonces la ecuación auxiliar la voy a escribir en términos de n. Segunda derivada n al cuadrado, más lambda veces primera derivada n a la 1, más k veces sin derivada sin n, igual a 0. Entonces, aquí tenemos ecuación diferencial, bueno, un polinomio de grados. Esa es la ecuación auxiliar, que tiene dos raíces. Y esas raíces pueden ser de todos los tipos que hemos visto. Entonces puede ser dos raíces reales, una raíz real que se repite y dos complejas. Entonces, dependiendo de los casos, vamos a hablar del amortiguamiento. Entonces, casos. Sabemos que en el polinomio de grados, la ecuación auxiliar podría poseer dos raíces reales distintas. Reales distintas. ¿Sí? Recuerde que para que eso ocurra, si usted utiliza la fórmula cuadrática, es porque lo que está dentro de la raíz, que se llama el discriminante, es mayor a 0, ¿no? Como para tener en cuenta. Si usted tiene dos raíces reales distintas, llamémosla de una vez m sub 1 y m sub 2. Entonces tenemos dos soluciones particulares. Una sería e a la m sub 1t y la otra sería e a la m sub 2t. Combinamos y ahí tenemos la familia de soluciones. ¿Sí? Si las dos raíces reales son distintas, ese tipo de amortiguamiento se conoce como un movimiento sobreamortiguado. Les decimos que el sistema está sobreamortiguado. Voy a escribir aquí abajito. Amortiguado. Hay que tener en cuenta que aquí lo que va a pasar es que la masa tiende a detenerse. Por lo tanto, en estas raíces deben aparecer valores en los exponentes negativos. ¿Sí? Debe haber por lo menos un menos para cuando se suben, este señor tienda en el infinito a desaparecer, ¿no? Entonces aquí se debe cumplir que el límite cuando t tiende al infinito es igual a 0. En todo se debe cumplir eso, cuando es amortiguado y no forzado. Entonces el límite al infinito tiende a 0, tiende a quedarse quieto. Aquí, ¿qué más les puedo mencionar de este movimiento? Bueno, en este movimiento la gráfica podría hacer un bosquejo de lo que podría ocurrir acá. ¿Sí? Aquí no pasa en realidad nada emocionante. Puede ser que la masa salga, por ejemplo, inicialmente por encima de la posición de equilibrio y empiece a disminuir. Pero ni siquiera pase por la posición de equilibrio.
¿sí? Ese es un movimiento que podría pasar ahí. Otro movimiento que podría pasar ahí es que por lo menos pase una vez por la posición de equilibrio. Entonces debe haber, entonces en ciertos ejemplos, en ciertos ejercicios, alcanzaría a cruzar el equilibrio. Pero rápidamente tiende a detenerse. Entonces, no hay nada emocionante que analizar en el movimiento sobre amortiguado. Por lo mucho podríamos preguntar en un ejemplo, en un ejercicio donde se alcance a cruzar el equilibrio, ¿en qué tiempo pasa por el punto de equilibrio? ¿Sí? Aunque, bueno, eso sí es como más complicado porque tocaría tomar X, igualarlo a 0 y despejar el T. Y despejar el T aquí está complicado porque T aparece 2 veces. Entonces, ese sería un ejercicio para mano prácticamente imposible. Pero sí se podría, por ejemplo, si pasa esto, el señor llega y baja y luego tiende al equilibrio. Entonces aquí vamos a tener un valor mínimo. Entonces, esa sí sería una pregunta válida. Entonces, ¿en qué tiempo se alcanza el valor mínimo? ¿O cuál es ese valor mínimo que alcanza la masa? ¿Sí? O podría pasar lo contrario, ¿no? Arranca de abajo, pasa al equilibrio y tiende al equilibrio. Entonces ahí tendríamos un valor máximo. Entonces la única pregunta así como interesante es cuando pasa el equilibrio, encontrar el valor máximo o mínimo. Entonces es el sobreamortiguado. No hay mayor cosa que hacer. Lo segundo que puede pasar es que aparezca una raíz real que se repita. Entonces, la ecuación auxiliar posee una raíz real que se repite. Que se repite. Bueno, en ese caso ya sabemos que tenemos una solución, que es E a la mt. Y la siguiente solución particular es la misma multiplicada por t. Combinamos y tenemos la solución. Bueno, la familia. Faltaría reemplazar por las condiciones iniciales para encontrar C1 y C2, ¿no? Bueno, en este caso podríamos factorizar el E a la mt. Y nos quedaría aquí C1 más C2t. ¿Sí? Aquí hay un valor, aquí por lo menos, cuando usted quiere mirar el punto de equilibrio, aquí debe haber un valor en donde ese señor vale 0. ¿Sí? Pero ese punto donde vale 0, en realidad siempre le va a dar en un tiempo negativo. O sea, palabras más, palabras menos, este señor, si no parte desde el punto de equilibrio, nunca va a llegar al punto de equilibrio. ¿Sí? No va a pasar ni siquiera esto. Si arranca de arriba, de una vez tiende a detenerse. Si arranca de abajo, tiende a subir, pero de detenerse. No pasa por el equilibrio. La única forma que pase por el equilibrio es que inicie desde el equilibrio. Se le aplica una fuerza bueno, se le aplique una fuerza que le genere una velocidad inicial, que haga que el señor se mueva un poquito. ¿Sí? La única forma que toque el equilibrio es que inicie desde el equilibrio. Bueno, cuando pasa esto, lo que tenemos es un sistema críticamente amortiguado. Y el bosquejo es aún más simple que el anterior. Si usted hace la gráfica, por ejemplo, usted ya resuelve la ecuación y se voy a hacer la gráfica. Entra a GeoGebra, pues en GeoGebra se encuentra el punto de corte, pero el punto de corte es para tiempo negativo, tiempo que uno no toma. Es la gráfica, bueno, simplemente hace esto. ¿Sí? O de pronto usted le va a colocar abajo y le imprime una velocidad para que baje un poquito más, pero este señor haría algo así. ¿Sí?
Entonces, no pasa por el equilibrio, a menos que inicie desde el equilibrio. Entonces, aquí tampoco hay mayor cosa interesante, ¿no? De pronto, en un caso de este tipo, encontrar el mínimo o el tiempo donde ocurre el mínimo. De resto, no hay nada interesante que hacer ahí. Entonces, son modelos muy simples de trabajar. Salen muy sencillos. Ahora, el que me gusta, el bonito, es el tercer caso, que es de raíces complejas. La ecuación auxiliar posee una pareja de raíces complejas. Entonces, en ese caso, bueno, supongamos que las raíces son alfa más o menos el beta i. Y en este caso, las soluciones particulares serían de la forma de la alfa x, t, que diga, coseno de beta t. Y la otra sería lo mismo, pero con seno. ¿Sí? Recuerde que el movimiento de este señor tiende a detenerse. Entonces, para que se detenga, que necesitamos que la exponencial esté con exponente negativo. Entonces, aquí siempre va a ocurrir que alfa va a ser negativo. Combinamos y tenemos la solución. Al combinar podemos factorizar la parte exponencial. Y nos quedaría simplemente c sub 1 coseno de beta t más c sub 2 seno de beta t. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a decir que el sistema está subamortiguado. Y la gráfica en este caso sí es bonita. Bueno, aquí como está la combinación coseno y seno, podríamos aprovechar la combinación coseno y seno y nosotros ya vimos cómo tomar esta expresión y dejarla en términos de solo una función. Aquí para la parte que tengo subrayada, podríamos trabajar con la ecuación alternativa. Si usted le aplica la parte de la ecuación alternativa, pues la ecuación se le transforma en x igual a e al alfa t. Y nos quedaría simplemente la amplitud, esa la coloco de primero, me voy a escribir eso mejor en azul. La amplitud, que la voy a escribir aquí de primero, por seno de beta t más phi. Listo. Entonces se puede llevar a esta forma. Si se escribe de esta forma, pues a la hora de graficar, ¿qué tenemos acá? Pues una función exponencial y la función trigonométrica. ¿Sí? La exponencial, aquí la idea es que alfa sea negativo porque este señor es el encargado de que todo el producto, cuando te tiende al infinito, tiende a cero. Entonces, ¿cómo se hace la gráfica? Bueno, en virtualidad sencillo, ¿no? Usted mete, digamos, eso a GeoGebra y GeoGebra le hace la gráfica. Pero a mano se podría hacer un bosquejo. Aquí se puede hacer un bosquejo bonito de la situación. Entonces, para hacer la gráfica, en realidad nos apoyamos de dos gráficas. Lo que uno debe tener en cuenta acá es que tenemos la función seno. ¿Sí? No voy a considerar todavía simplemente la función seno. La función seno tiene un valor máximo y un valor mínimo de 1 y menos 1. La función está subiendo y bajando. ¿Sí? Cuando llegue a los máximos, cuando llegue al máximo, el máximo en este caso sería menos 1, ¿no? Arriba es negativo, máximo es el menos 1. Entonces nos va a quedar este señor con signo negativo. Y cuando llegue al mínimo, el mínimo es en 1, entonces nos va a quedar esta expresión, pero con signo positivo. Entonces en sus valores máximos, en sus valores extremos, ¿qué tenemos? Tenemos esta gráfica, esta partecita, con signo positivo o negativo. Entonces, para poder entender la gráfica, usted lo que tiene que hacer es primero graficar esta partecita con signo positivo y negativo.
Entonces, para esta gráfica en el tiempo cero solo tenemos el valor de A. Entonces, ubicamos el valor de A, lo primero que haríamos, y de menos A. Bueno, ya hacemos la gráfica de A y al alfa t. La gráfica de A y al alfa t sería más o menos así. La función que tiende a cero. Y arriba pues sería una copia exacta, ¿no? No creo que me quede tan exacta, pero... O sea, a esta ya le metí más curva. Bueno, en teoría me quedó igualita. Y la idea es que en este rango que tenemos acá, en esta región, toca colocar la función seno. ¿Sí? La función seno pues siempre baja bueno, va hasta el mínimo, pasa por el equilibrio, llega a menos, baja hasta 1, sube hasta -1, baja hasta 1, sube a -1, así sucesivamente. Toca hacer la gráfica, pero simplemente llevarla hasta donde la curva lo permite. Entonces una posible gráfica podría ser algo como, a suponer que empieza desde acá, el movimiento. Y voy a suponer que hay una velocidad inicial que apunta hacia abajo. El dibujo empezaría bajando. ¿Sí? Bueno, voy a colocar primero los cortes de seno. Este señor se vuelve cero, pasa por el equilibrio en algunos puntos. Supongamos que los puntos que pasa por el equilibrio los voy a situar aquí a 2 cuadritos. Esos son los puntos que corta el equilibrio, pasa por el equilibrio. Y entre los puntos de equilibrio está el valor máximo y mínimo. Entonces, aquí en este puntico debería estar el valor mínimo. Lo que hay que hacer es valor mínimo. Entre estos dos puntos de equilibrio está el valor máximo. Valor máximo. Entre estos dos puntos de equilibrio está el valor mínimo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y entonces la gráfica sería más o menos algo así. Es una gráfica seno, pero entre las curvas. ¿Sí? Y aquí tiende a detenerse, o sea que el movimiento en realidad sería algo así, ¿no? Baja, sube y cada vez baja menos y sube menos. Baja menos y sube menos. Ese señor tiende a detenerse. En teoría, ¿cuándo se detiene? En el infinito. Eso dice la teoría, ¿no? No sabe que en la práctica se detiene porque se detiene. ¿Qué lo detiene? Pues es que uno nunca está considerando todas las alternativas, ¿no? Debe haber algo externo que afecta al sistema y hace que se detenga. Bueno, esa sería la gráfica. Esos son bonitos por la gráfica, el movimiento que tiene. Y porque toca trabajar con la ecuación alternativa. Eso es lo que lo hace atractivo. Bueno, esas son las situaciones que puede pasar. Vamos a hacer un ejemplito. Entonces, movimiento amortiguado no forzado. Bueno, esto será atractivo. Esta vez sí no alcancé a tomarle foto a un ejemplo, a un ejercicio. Pero me aseguro. Aquí dice que utilice la expresión 23. Quiero mirar cuál es la 23. Así. Bueno, esta es la que ya hemos trabajado. Ecuación alternativa. Entonces, ejemplo.
Dice, una fuerza de 2 libras estira un resorte 1 pie. Eso tiene algo bonito. Un pie. ¿Sí? Ojo, esa fuerza es simplemente para estirar el resorte, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Para encontrar la constante de restauración del resorte. No nos están diciendo que esas 2 libras sea el peso de la masa. Simplemente es una fuerza que utilizaron para medir ese señor. Y ahora sí empezaría el ejercicio. Bueno, con esto en teoría encontramos la constante de resistencia de resorte. Y ahora sigue lo siguiente. A punto seguido. Una masa con peso de 3.2 libras se sujeta al resorte, coma. Y el sistema se sumerge entonces en un medio. Que ofrece una fuerza amortiguadora numéricamente igual a 0.4 veces la velocidad instantánea. Bueno, él dice veces, yo hubiera escrito veces la velocidad instantánea. Y aquí viene una serie de numeraciones. Simplemente es la siguiente. Encuentra la ecuación del movimiento. No, ni siquiera voy a pedir la ecuación del movimiento. Voy a cambiar. Determine la primera vez que la masa pasa por la posición de equilibrio. ¿Sí? Todavía por la posición de equilibrio con dirección ascendente. Bueno, si lo dejaría así no podríamos hacer el ejercicio porque no he puesto condiciones iniciales. Entonces, sí se sabe que la masa se libera inicialmente del reposo.
desde un punto que está un pie por encima de la posición de equilibrio. Listo. Está bonito. Listo. Este va a ser del último caso. Porque ahí en la parte del enunciado dice que utilice la ecuación alternativa. Entonces, si hay ecuación alternativa es porque hay soluciones complejas. Bueno, vamos a empezar. Solución. Una fuerza de 2 libras estira un resorte un pie. Esa información es para encontrar la constante de proporcionalidad. Entonces, esas 2 libras nos sirven como la fuerza de resistencia, la fuerza de recuperación del resorte, que es igual a 2 libras. Y la elongación que sufre el resorte es un pie. ¿Sí? Encontramos primero la constante K y ahí sí sacamos el resto de datos. Entonces, según la ley de Hooke, tenemos que la fuerza de restauración es igual a K veces S. Tenemos la fuerza, tenemos la elongación, encontramos el valor de K. Bueno, entonces acá simplemente nos quedaría que 2 es igual a K por 1. Acá vale 2. Listo. Tenemos el valor de K. Bueno, en realidad lo primero que queríamos hacer era montar la ecuación, ¿no? ¿Qué tipo de ecuación tenemos? Pues según el enunciado, tenemos un movimiento amortiguado porque está con una fuerza en el medio, que ofrece el medio. No nos hablan de fuerzas externas que muevan de más el resorte, sino lo básico. Entonces tenemos un movimiento no forzado amortiguado. ¿Sí? La ecuación es de la forma mx2' más lambda x' más kx igual a 0. Ya encontramos el valor de k. Para eso era esa primera información. Listo. Y ahora, ya que tenemos el valor de K, ahora miremos lo demás. Una masa con un peso de 3.2 libras. Entonces, nos están hablando del peso de la masa. Nos dan que el peso es igual a 3.2 libras. Y nos dicen que el medio ofrece una fuerza amortiguadora numéricamente igual a 0.4. ¿Sí? Entonces, la fuerza del medio es 0.4 veces x'. Y nosotros sabemos que la fuerza del medio es lambda veces x'. Entonces ahí lo que nos están dando el valor de lambda. Lambda vale 0.4. Listo. Ya tenemos lambda. Ya tenemos, la m la podemos encontrar ahorita. O sea que ya tenemos todo para encontrar la familia de ecuaciones. ¿Sí? Y lo otro son las condiciones iniciales. Eso ahorita las miramos cuando lleguemos a la parte de la ecuación. Entonces vamos a aprovechar aquí el peso para encontrar la masa. Peso es igual a masa por gravedad. Eso implica que la masa es igual a peso sobre gravedad. Peso 3.2. Como estamos en libras, la gravedad es 32. Eso nos daría 3.2 es 32 sobre 10. Eso al final nos queda un décimo, ¿no? Ahí estaría la masa. Eso está en SLUG.
Entonces ya tenemos todo para colocar nuestro modelo. Ya nos quedaría la forma 1/10 de x2' más 0.4 x' más 2 veces x igual a 0. Bueno, para que se vea más bonito, simplemente voy a multiplicar por 10. Entonces nos queda x2' más 4x' más 20x igual a 0. ¿Sí? Multiplicamos por 10 simplemente por concepto estético, no por nada que toque dejar aquí el coeficiente principal despejado o algo así. No, porque aquí tenemos una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Entonces simplemente hay que pasar a la ecuación auxiliar. Entonces nos quedaría m al cuadrado más 4m más 20 igual a 0. Esto debe tener fijo, según lo que leí en el enunciado, bueno, pero que no escribí, soluciones raíces complejas. Voy a escribir la fórmula cuadrática. Esto es menos b, más o menos la raíz de b al cuadrado, menos 4 veces a por c. Sobre 2 veces a. Nos da menos raíz de 64, que es 8i. Y esto se puede simplificar. Menos 2, más o menos 4i. Alfa vale menos 2. ¿Sí? Tiene que ser negativo, muy bien. Y beta daría 4. Si alfa le da positivo, usted ya va mal. Tenga en cuenta que la masa tiende a detenerse. Necesita que la exponencial tenga exponente negativo. Por lo tanto, nuestro modelo nos queda de la forma e a la alfa t, combinación coseno-seno. Listo. Y ahora toca reemplazar las condiciones iniciales. Esas sí no las hemos sacado todavía. Condición. Primero la de la posición. Según el enunciado, la masa se libera inicialmente del reposo. Recuerde que reposo quiere decir velocidad cero, ¿no? Entonces, esa es la condición de la velocidad. Desde un punto que está un pie por encima de la posición de equilibrio. Un pie por encima del equilibrio. O sea, se toma negativo, ¿no? Entonces, está bien con rojo. En el tiempo cero, x es igual a un pie por encima de la posición de equilibrio. Bueno, voy a aprovechar una vez escribo la otra, la del reposo. Cuando t es igual a 0, x', que es la velocidad, es 0. Ahí están las dos condiciones. Ahora vamos a utilizar la de la posición. Reemplazando, nos quedaría que menos 1 es igual a e a la 0, c sub 1 coseno de 0 más c sub 2 seno de 0. Seno se elimina, coseno vale 1, exponencial es 1. Entonces aquí simplemente nos queda que c sub 1 es igual a menos 1. Listo. Entonces ahora solo nos queda una incógnita. Va a reemplazar el valor de c sub 1. Y la otra condición tiene que ver con la velocidad. Entonces toca derivar. Y tenemos acá la derivada de un producto. Entonces derivar primero. Aunque la exponencial es sencilla, pero bueno. Vamos o sea, derivar un producto con exponencial es fácil. Vamos a hacerla completa. Derivar el primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. No se me alcanza ahí, toca escribirlo abajo.
Derivada del segundo, derivada de coseno. Eso es menos seno. Con el menos de afuera da positivo y la interna da 4. Listo. Derivada del segundo, derivada de seno, coseno. Bueno, 4 en este caso. 4 veces C sub 2. Coseno de 4t. Podríamos factorizar la exponencial, pero bueno, aquí podemos reemplazar de una vez. Reemplacemos de una vez. Nos queda que 0 es igual a menos 2 e a la 0 menos coseno de 0 más C sub 2 seno de 0, esa parte desaparece la del seno, más e a la 0. Bueno, otra vez no me alcanza el espacio. 4 seno de 0, el señor desaparece. Y aquí sí nos queda algo donde obtener el C sub 2. Listo. Coseno de 0, 1. Seno, 0. Seno, 0. Coseno, 1. Exponencial, 1. Vamos a ver qué se salvó. Del primer producto nos queda menos 2 por menos 1. Eso es 2. Y el segundo producto nos queda simplemente 4C sub 2. Listo. Por lo tanto, C sub 2 sería igual a menos 1/2. Y ya tenemos el modelo. Ambos son negativos. Podría aprovechar y factorizar el menos. Y escribirlo de esta forma mejor. Bueno. Ahora, ¿cómo resuelve el problema? Bueno, el problema yo lo resolvería de la casa de forma sencilla. Simplemente grafico esto en GeoGebra y miro cuando corta el punto de equilibrio por primera vez de forma ascendente, dice el ejercicio, ¿no? Pero hagamos de cuenta que no estamos en la casa y no tenemos herramientas y toca hacerlo a mano. Entonces, para resolver el problema, este señor toca igualarlo a 0, toca mirar cuándo vale 0 y eso depende no de la exponencial, sino de este señor. Y para este señor tenemos la t aparece 2 veces, entonces toca trabajar con ecuación alternante o alternativa para poder resolver el problema. Entonces vamos a buscar la ecuación alternativa. Ojo, aquí para la ecuación alternativa el C sub 1 y el C sub 2 nosotros lo modificamos porque factorizamos el menos. Lo podríamos haber dejado aquí. Si lo dejamos aquí, C sub 1 sería negativo y C sub 2 también sería negativo. Si C sub 2 es negativo, pensando en encontrar el ángulo phi, entonces la fórmula sería lo que diga la calculadora más pi unidades. Pero como factorizamos el menos, ahora C sub 2 es positivo y es simplemente lo que diga la calculadora. ¿Sí? Entonces no vamos a trabajar con el C sub 1 y el C sub 2 originales. Vamos a trabajar con los numeritos que están acá, que en este caso es 1 y 1/2. ¿Sí? No vamos a trabajar con menos 1 y menos 1/2, sino con los que estén acá. Lo digo porque es que, bueno, aquí quedó muy sencillo, pero haga de cuenta que aparte del menos apareciera, no sé, un número, un 3, y aquí un 3 medios. Entonces, C sub 1 sería menos 3, ¿sí? Agregándole el menos 3, y C sub 2 sería menos 3 medios. Usted puede decir, no, yo quiero sacar factor común el menos 3. Y entonces ya no estaría trabajando con el C sub 1 y C sub 2 originales, sino los que quedaron acá. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, para esta partecita, para lo que está en azul, no para lo que hicimos anterior, sino para lo que está en azul, el C sub 1 vale 1 y el C sub 2 es 1/2.
¿sí? Factorizamos el menos. Entonces el menos ya es diferente. Ya cambia el C1 y el C2. No son los originales. ¿Sí? Para que tengan eso presente. Bueno, vamos a buscar la ecuación alternativa. ¿Sí? Con C1 igual a 1 y C2 igual a 1 medio. Entonces, primero amplitud. C1 al cuadrado, C2 al cuadrado. Se nos da raíz de 1 más un cuarto. Eso es raíz de 5 medios. Listo, tenemos la amplitud. Y ahora necesitamos el ángulo de desfase. Bueno, recuerda que la ecuación alternativa es de la forma amplitud seno de beta t más phi, ¿no? Ya encontramos a beta, es el ángulo que, beta es el número que acompaña a la t, que en este caso es 4. Simplemente faltaría el phi. Quiero ir reemplazando esta partecita. Entonces vamos en raíz de 5 medios, seno de 4t más phi. Solo faltaría encontrar el phi. Y para el phi utilizamos tangente. Tangente de phi es igual a C sub 1 sobre C sub 2. Por lo tanto, y aquí hay que tener en cuenta que como el C sub 2 lo cambiamos, C sub 2 es un medio, es positivo. Por lo tanto, cuando uno despeje phi, entonces es lo que diga la calculadora. Entonces, C sub 1, 1, C sub 2, 1 medio. Eso nos daría arco tangente de 2. ¿Cuánto arco tangente de 2? Aquí tengo calculadora. Que mira que está en radianes, ¿no? 1.107. Voy a colocar 1.1. ¿Sí? C1, C2 positivo, estamos trabajando en el primer cuadrante. Con el menos, ambos serían negativos, estaríamos trabajando en el tercer cuadrante. Listo. Por lo tanto, ya voy a escribir de una vez todo. X nos queda la forma. ¿Cómo nos quedó el X? Menos L a menos 2T. Que multiplica a... bueno, me faltó colocarle la amplitud. Amplitud raíz de 5 medios menos raíz de 5 medios exponencial seno de beta t más el arco tangente. ¿Sí? Podríamos mirar la gráfica. Quiero graficar esto. No. Bueno, voy a colocarlo primero en GeoGebra. Entonces, nuestra función
En GeoGebra simplemente, como depende de, lo voy a llamar FT. Ojo, si usted quiere graficar, tenga en cuenta que nosotros intercambiamos el sistema, ¿no? O sea, lo positivo es hacia abajo, lo negativo es hacia arriba. Entonces, cuando usted grafique en GeoGebra, simplemente, pues, para que quede lo positivo abajo y lo negativo arriba, multiplique su función por menos. Entonces, aquí simplemente sería quitarle el menos. Entonces, gráfico sin ese menos. Ahí dice la gráfica. Muestra, a ver. Bueno, quería mostrarla, pero aquí está complicado poder mostrar. Tomarle una foto. Listo. Sí, entonces tenga en cuenta que aquí para cuando hacer la gráfica lo que hice fue multiplicarla por menos para intercambiar aquí los ejes, supuestamente. O sea, pues aquí GeoGebra, pues lo negativo sigue siendo negativo, lo positivo es positivo, ¿no? Pero nosotros tenemos todo intercambiado, o sea que en realidad para nosotros lo positivo está aquí, lo negativo está arriba. Entonces aquí quedaría la gráfica. Entonces grafiqué sin el menos. Y entonces, ¿cómo inicia? Pues inicia una unidad por encima de la posición de equilibrio. ¿Sí? Simplemente se soltó. Entonces, si se soltó, ¿qué pasa? Empieza a bajar. ¿Sí? La gráfica completa, aquí en la parte negativa sí había muchas curvas haciendo así. ¿Sí? Pero solo nos interesa lo positivo, entonces aquí lo recorté. Entonces, llega, bajamos, subimos, bajamos, y esto rápidamente tiende a desaparecer. Entonces, si usted grafica la exponencial viene por acá. Y también su otra parte viene por acá. Y ahí no da el rango donde debe graficar uno la función seno. Los cortes de seno si no cambian. Lo que cambia es qué tanto sube y qué tanto baja. Y esa sería la gráfica. Ah, bueno. Aquí en GeoGebra uno le podría decir, mire, la primera es, ¿cómo dice el ejercicio?
Determina la primera vez que la masa pasa por la posición de equilibrio con dirección ascendente hacia arriba. La primera vez. O sea que es este puntico. Entonces uno dice, ah, bueno, la solución está en un tiempo entre 1.2 y 1.4. Este es el tiempo que nos piden. Entonces simplemente encontramos los puntos de equilibrio. Y los puntos de equilibrio, pues en realidad no tiene nada que ver la exponencial, ¿no? Si usted igual a 0, pues no depende de la exponencial, depende de este señor. Aquí, ¿quién esté cuando x es igual a 0? Entonces resolvamos la ecuación. Simplemente nos quedaría que 0 es igual a menos raíz de 5 medios y a la menos 2t. Seno de 4t más 1.1. ¿Sí? Y esto simplemente nos da que seno de 4t más 1 más 1.1 tiene que ser 0. Sacamos arcotangente. Arcoseno que diga, de 0. Y aparecen dos valores. Uno es el 0, que es el de la calculadora, y el otro es en pi. Esos son los valores principales. Y a los valores principales creamos las familias. Más 2 pica. Más 2 pica. Y ahora sí podemos despejar el t. Entonces, ¿quién es t? Bueno, t es igual, por una parte, 2 pica menos 1.1 sobre 4. Esta podría ser la familia 1. Y por otra parte tenemos que es pi más 2 pica menos 1.1 sobre 4. Y esta es la familia 2. Las familias siempre se van intercalando, que diga. Entonces acá, esta es una familia, el siguiente corte tiene que ser el otro miembro de la otra familia, y así sucesivamente. Familia 1, familia 2, familia 1, familia 2. Bueno, yo dije familia 1 y familia 2, pero en realidad no sé este señor de qué familia es. Toca buscar entre esos señores el primero que dé positivo, o el positivo más pequeño entre ellos. Aquí como a este término le estamos restando, K no puede ser negativo. K no puede ser 0 porque este estaría negativo. Pero muestra a ver en esta parte. En esta parte K sí podría ser 0. Si K vale 0 nos queda pi menos 1.1 y eso es positivo. Entonces el primer positivo se obtiene cuando K vale 0 y está en la familia 2. Con K igual 0. Y se encuentra en la familia 2. O sea que el primer corte que tenemos acá equivale a la familia 2. Familia 2. Y el que sigue es el de la familia 1. Por aquí debe haber otro. Voy a marcar por acá. Este es familia 2. Y así sucesivamente. Ya nos están pidiendo ese es el de la familia 1. Y para la familia 1, eso sería cuando K, repito, cuando K vale 0, esto nos da negativo, no nos sirve, entonces sería A cuando K vale 1. Entonces la respuesta está en la familia 1. Cuando K vale 1. Nos quedaría 2pi menos 1.1 sobre 4. Lo voy a dejar así.
segundos. La dejo indicada nomás. Bueno, ese era el ejercicio. Bonito. Entonces, ese era el movimiento amortiguado. Bueno, hablemos de otro tipo de movimiento. Hablemos de los forzados. ¿Sí? El objetivo del movimiento forzado es hacer que se pueda hacer forzado simplemente, digamos, para lo siguiente. Quiero verme el dibujito de nuestro sistema. ¿Dónde está uno? Bueno, este puede ser. ¿Para qué forzar el sistema? Bueno, el sistema se puede forzar, digamos, para una función de forzar el sistema es para acelerarlo. Puede ser que este señor esté en equilibrio, esté quietico. Entonces necesitamos acelerarlo. Entonces una forma sería, oiga, ¿por qué no mueve el soporte un poquito? De pronto le da un ligero golpecito y ya. O sea, un golpe que actúe, no sé, 2 segundos. Entonces, bueno, si actúa solo 2 segundos, usted está creando una función a trozos. Una función que actúa por 2 segundos y luego se vuelve nula nuevamente. ¿Sí? Usted la anula para que, porque si empieza a mover este señor, de pronto la masa empieza a subir y bajar demasiado y el resorte se daña. ¿Sí? Usted lo que debe tener en cuenta es que para el movimiento forzado se ve en realidad sobre el soporte. Se aplica para acá, se aplica para acá. Según la teoría que tengo escrita, está por la función G. En los libros simplemente le llaman F. El nombre de la función es lo de menos. Entonces, G es una fuerza que se le aplica al soporte. Los enunciados nunca dicen que esa fuerza se le está aplicando al soporte. Dice que hay una fuerza externa que acelera el sistema o que está interactuando, ¿no? Entonces, también su función es acelerar el sistema o, si usted tiene un movimiento amortiguado, hacer que la masa se siga moviendo. Esa sería la función principal del movimiento forzado. Entonces, cuando usted trabaja movimiento forzado, usted podría estar trabajando en ecuaciones de la forma mx2' más lambda x' más kx igual a g. ¿Sí? Este viene con todo. Este sería movimiento forzado y amortiguado. O podría estar trabajando en mx2' más kx igual a gt. Movimiento forzado no amortiguado. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos que tenemos acá, pues aquí tenemos una ecuación diferencial, coeficientes constantes, segundo orden lineal, no homogénea. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hay que analizar es la parte del G. Lo otro ya sabemos cómo es que se interactúa ahí. Para G, si G cumple con las condiciones para trabajar con coeficientes constantes, aplique coeficientes constantes para encontrar la solución particular, ¿no? Aquí en cualquiera de los dos casos, la solución es de la forma x igual a x sub c más x sub p. El x sub c ya lo hemos trabajado. El x sub p tenemos dos métodos que de pronto se pueden aplicar, ¿no? Coeficientes indeterminados si g de t cumple condiciones o variación de parámetros. ¿Sí? Repito, si usted puede escoger el método, quédese con coeficientes. Más sencillo. Ahora, como van a salir dos funciones acá, estos tienen nombres. Hay una que tiende a permanecer y otra que no. Bueno, eso también depende de qué es lo que se tenga acá. Si usted tiene este tipo de movimiento, aquí cuando está igualado a 0, este señor, el x sub c,
nos da una función senoidal, ¿no? Una función que subía y bajaba eternamente porque está igualada a cero. Entonces el x sub c sería una ecuación permanente. Y puede ser que el x sub p sea una ecuación transitoria. Puede ser que este señor es el resultado de una pequeña fuerza que se le aplicó por un instante y luego desapareció. Entonces puede ser algo transitorio. Entonces aquí hablamos de ecuaciones permanentes y ecuaciones transitorias. ¿Sí? Por lo general, el x sub c es la parte permanente y el x sub p es una parte transitoria en algunos ejercicios. ¿Sí? Entonces, eso sabe uno que es permanente y que es transitorio simplemente mirándolas por aparte el límite cuando t tiende al infinito. Si t tiende al infinito y ese señor tiende a desaparecer, pues una de las dos partes se llama transitoria y si no tiende a desaparecer, se llama permanente. Eso es así como lo que tendría para nombrar de este señor. Hagamos un ejemplito. Y ahora hagamos uno donde aparezca eso de la ecuación permanente y transitoria para poder nombrarlas bien. Ah, ese está apenas. Ejemplo. Bueno, el ejemplo me queda más fácil. Yo creo que le voy a tomar una foto. Me pego la foto. ¿Viste la foto? Voy a recortar. Y ahora sí la pegamos. Bueno, este enunciado está muy simple porque prácticamente ya nos dan los valores para reemplazar en la ecuación. Nos dan la masa. Una masa de un slug se sujeta a un resorte cuya constante es de 5 libras por pie. En un inicio la masa se libera desde un pie por debajo de la posición de equilibrio a velocidad descendente de 5 pies por segundo. Y el movimiento subsiguiente se desarrolla en un medio que ofrece una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual al doble de la velocidad instantánea. Encuentra la ecuación del movimiento si la masa es conducida por una fuerza externa igual a, ¿sí? Y en el libro la llaman F. Nosotros aquí en la teoría la escribimos con G. Esta es la fuerza externa. 12 coseno de 2t más 3 seno de 2t. Entonces esa fuerza se le aplica al soporte. Y esta es una fuerza, pues esto es una combinación coseno-seno. Como tiene el mismo ángulo, esto se puede escribir como una función senoidal. O sea, esta función usted le puede encontrar la ecuación alternativa para esta función f. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues el soporte se está
subiendo y bajando por medio de una función senoidal. ¿Sí? Entonces, a veces lo que hacen es, bueno, dicen que se le aplica la fuerza, pero esa fuerza, y le dan la función, se aplica por, no sé, por 20 segundos. Y luego se elimina. Entonces, si le dan un enunciado así, lo que le están dando es una función a trozos. Es esta función los primeros 10 segundos y de ahí en adelante la función nula. Entonces, si usted tiene una función a trozos, ¿qué tiene en realidad? Una ecuación a trozos, como para que lo tengan ahí presentes. Y también nos piden graficar solución transitoria y permanente. Entonces debe haber una parte que tiende a desaparecer y una parte que tiende una a permanecer y otra a desaparecer. Y se grafica la ecuación del movimiento. Por lo general lo que le piden a uno es graficar las dos. ¿Sí? ¿Cuál es la dinámica de graficar ambas? Pues cuando usted grafica ambas, como hay una parte que es transitoria, este señor tiende a desaparecer. Pero la permanente nos va a quedar. Y la ecuación de ambas, o sea, la gráfica que es la suma del x sub c y el x sub p, ¿no? Esa va a ser la gráfica. Entonces, la dinámica es que al final, la gráfica original se va a parecer a la parte permanente. Entonces, si usted conoce la gráfica de lo permanente, prácticamente conoce la gráfica original en los instantes finales. La variación se ve en la parte inicial donde está lo transitorio, que pueden modificar un poquito la forma de la gráfica. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Aquí ya nos dan todo, ¿no? Entonces, masa, un slug. Sujeta a un resorte. Bueno, primero que todo, ¿qué tipo de ecuación tiene? Esto tiene de todo un poco, ¿no? Esto tiene, esto es de la forma mx2' más lambda x, ¿sí? Es amortiguado y aparte de eso es forzado. Ya que ahí lo escribieron con F, pues aquí le coloco el F. Esta es nuestra ecuación. Y nos dan todos los valores. La masa es 5. La constante lambda, que es del medio, la del amortiguamiento. Bueno, primero nos dan la constante del resorte, el K. Dice que K vale 5. Profesor, la masa no es un slug. Ah, sí, gracias. Un slug, tenemos la constante K. El movimiento subsiguiente se desarrolla en un medio que ofrece una fuerza amortiguadora numéricamente igual al doble de la velocidad. Es decir, que lambda es igual a 2. ¿Sí? Y nos dan F. Y las condiciones iniciales. Voy a trabajar primero con esa. Bueno, miremos las condiciones también. Condiciones. Encuentre la ecuación del movimiento si la masa es conducida, no, eso viene en el enunciado. Se libera desde un pie debajo de la posición de equilibrio. Ah, se toma positivo. A una velocidad descendente hacia abajo, se toma positivo. Entonces, en el tiempo cero, la posición es de un pie, ¿no? Y la velocidad es de 5 pies por segundo. 5. Descendente, se toma positivo. Listo, ahí está todo. Y nos dan la función F. ¿Qué nos quedaría? Reemplazando x2' más 2 veces x' más 5 veces x igual a la función F. ¿Qué tenemos? Ecuación diferencial lineal
no homogénea con coeficientes constantes. Sabemos que la solución de la forma x sub c más x sub p. ¿Qué es lo primero? Trabajar la homogénea asociada. Hallar el x sub c. Es la parte sencilla. ¿Sí? Y lo bueno es que para el x sub p, g, o bueno, en este caso f, pues cumple condiciones para trabajar con coeficientes indeterminados. Y aquí pasamos a la ecuación auxiliar, nos quedaría para la segunda derivada, ya escribí la m, pero la m está vetada en este caso. N al cuadrado más 2n más 5 igual a 0. Eso me suena complejo. Sí. Además voy a utilizar la calculadora, ¿por qué no? 9,5 cuadrática 3, 1, 2, 5. Allá. Menos 1 más o menos 2i. ¿Sí? Alfa vale menos 1. Beta es igual a 2. ¿Qué tenemos? Tenemos un movimiento críticamente amortiguado. Alfa es negativo. Ah, ese señor tiende a desaparecer, ¿no? Este señor es la ecuación, o lo que nos va a dar la ecuación transitoria. Esa es una parte transitoria. Tiende a desaparecer. Y entonces nos queda que el x sub c es de la forma e a la alfa t por una combinación seno-coseno. ¿Sí? Voy a escribir aquí, ¿no? Cuando t tiende a más infinito, x sub c tiende a 0. Eso implica que x sub c es transitorio. Por lo tanto, la otra tiene que ser la permanente. Ah, claro, estamos moviendo el soporte y moviéndolo. Entonces, en el x sub p es donde aparece la función f. Y como eso se va a seguir prolongando por toda la eternidad del movimiento del soporte, pues ahí va a estar la parte permanente. Allá, listo. ¿Sí? Entonces, algunos dicen, no, el x sub c siempre va a ser el transitorio y el x sub p siempre es el permanente. No necesariamente, puede ser lo contrario. ¿Cómo está uno seguro? Saque el límite en el infinito. ¿Sí? Además, también hay ejercicios que todo lo que hay es permanente o es transitorio. Bueno, transitorio no puede ser si es... bueno, puede ser transitorio, lo que digo, ¿no? Si usted le aplica la fuerza al soporte por un instante y luego la deja quieta. Entonces, ¿qué pasa? La fuerza del medio, pues al final gana y ese señor se detiene. Y entonces, en ese caso, pues todo sería transitorio. Entonces, en realidad, no hay una parte que uno pueda decir, oiga, x sub c siempre va a ser transitorio, x sub p siempre va a ser permanente. No, todo se sabe haciendo límites al infinito. Puede ser que todo sea transitorio, todo sea permanente, una parte sea transitoria y la otra permanente. Listo. Necesitamos encontrar el C sub 1 y el C sub 2. Ojo, no lo vayan a buscar aquí. No se puede encontrar aquí todavía. Aquí usted no puede reemplazar condiciones, porque las condiciones es para la ecuación completa. Es x sub c más x sub p. Entonces usted tiene que trabajar con, así como está con C sub 1 y C sub 2. Bueno, de todas formas, para el x sub p usted trabaja con las ecuaciones, con las soluciones particulares, ¿no? Entonces el C sub 1 y C sub 2 todavía no se puede encontrar. Ojo con eso. Entonces aquí, ojo, C sub 1 y C sub 2 aún no se pueden hallar. ¿Sí? Falta x sub p.
Y entonces nos vamos para el x sub p, solución particular. Y aquí sería bueno trabajar con coeficientes indeterminados. Entonces nos vamos para la función, en este caso es f, que nosotros en la teoría siempre la hemos llamado g. Entonces esta función f es 12 coseno, 3 seno. 12 coseno era de 2t. Oye, quedó el mismo ángulo de 2t que el x sub p, más 3 seno de 2t. Bueno, el x sub p inicial, hacemos una copia. Esto es combinación coseno-seno. A coseno de 2t más b seno de 2t. ¿Sí? Miramos si hay duplicidad. La comparamos con el x sub c. Dice, ay, mire, está coseno de 2t, seno de 2t. ¿Hay duplicidad? No. No, porque estos señores vienen con la exponencial. Aquí no hay exponencial. No hay duplicidad en este ejemplo. Entonces, no hay duplicidad porque hay una exponencial en x sub c. Es por la exponencial. O sea que este señor es la estructura final. Me tocaría encontrar el valor de A y B. Ahora, si usted mira esta partecita, esto sí tiende a permanecer. Cuando t tiende al infinito, pues x sub p no tiende a nadie, ¿no? Porque es una función senoidal, esto está subiendo y bajando. ¿Sí? Pero lo que sí es fijo es que no tiende a detenerse. X sub p no tiende a cero. Es decir, que aquí tenemos la parte permanente. Nosotros escribimos que fue transitorio, ¿no? ¿Dónde está lo del x sub? Es transitorio, x sub p es permanente. Ojo, mire, para x sub p todavía no hemos encontrado el valor de A y B. Hay ejercicios en donde solo le piden la ecuación permanente. Entonces, si este fuera el caso, solo tendríamos que hallar el x sub p. O sea que al final no deberíamos ni hallar el valor de A y B. No nos interesa. A menos que nos pidan la gráfica de todo. Entonces, bueno, ahí sí se consigue completa. Pero si el ejercicio es simplemente, bueno, encuentre la ecuación permanente, digo, mira, aquí la permanente es la solución particular. Y para la solución particular, yo no necesito saber, yo aquí dije A y B, mentira, la A y B sí lo necesitamos. Lo que no necesito saber es este señor. O sea, quién es S1 y quién es S2. No necesitamos esos señores. Y entonces no necesitaríamos condición inicial. O sea, hay ejercicios que vienen sin condición inicial. ¿Por qué? Porque le piden es la parte de la ecuación permanente. O la ecuación transitoria. Si este llega a ser la parte transitoria. Bueno. Acá simplemente pues empezar a trabajar la parte de coeficientes, ¿no? Ya tenemos la copia, toca hacer las derivadas. X' de P, derivada de coseno, menos seno, derivada de seno, coseno. Y necesitamos la segunda derivada. Derivada de seno, coseno. Y derivada de coseno menos seno. Listo. Reemplazamos en nuestra ecuación. ¿Dónde está la ecuación completa?
Entonces, reemplazando, nos quedaría segunda derivada. Eso mejor lo escribo hacia abajo cada derivada. Menos 4a coseno de 2t menos 4b seno de 2t. Más 2 veces la primera derivada. Quiero hacer la operación de una vez. Más 2 veces la primera derivada. Entonces multiplico este señor por 2. Voy a escribir hacia abajo. Entonces quedaría menos 4a seno de 2t más 4b coseno de 2t. Más 5 veces sin derivar. 5 veces sin derivar sería 5a coseno de 2t más 5b seno de 2t. Y en teoría eso nos tiene que dar 12 coseno de 2t más 3 seno de 2t. Bueno, con coseno, 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 coseno. Con coseno, voy a hacerlo aquí una vez, igualando. Para coseno de 2t. Al lado izquierdo, coseno menos 4a y 5a. Eso nos da a. Y la parte otra es 4b, más 4b. Eso es igual a 12, primera ecuación. Y para seno, entonces con seno, aquí aparece menos 4b, aquí aparece 5b, eso nos da b. Y menos 4a más b. Y eso en teoría es 3. Y tenemos un hermoso sistema de 2 por 2. Nuestra LCD calculadora sistema de 2 por 2. 951 1412 menos 413. Listo. Ese con calculadora. Y la calculadora me acaba de decir que A vale 0 y que B vale 3. Ay, no, quedó demasiado simple. ¿Por qué quedó simple? Bueno, si reemplazamos, nos queda que x sub p es igual a coseno, es decir, nos queda sin coseno, 3 seno de 2t. Si nos fuera quedado coseno, sería más emocionante, aquí coseno, porque luego podríamos utilizar la ecuación alternante. En cambio, aquí ya nos quedó en términos de seno. Este señor es su misma ecuación alternante. Si fuera pasado lo contrario, que b valiera 0 y ya nos diera 3, entonces nos fuera quedado 3 coseno de 2t. Esa también es ecuación alternante. Entonces no es necesario pasarla a términos de seno. Usted la deja en términos de coseno porque usted tiene un movimiento senoidal. Eso se llama siempre senoidal, así usted trabaje con la función coseno. ¿Sí? Es lástima porque ya acabamos esta partecita. Bueno, entonces, ¿cómo nos va quedando la solución? La solución nos va quedando de la forma x sub c. ¿Cuánto nos dio el x sub c? Es la exponencial, ¿no? Y a la menos t. C sub 1 coseno de 2t más C sub 2 seno de 2t más 3 veces seno de 2t. ¿Sí? Ahora sí tenemos la familia biparamétrica completica. Aquí es donde se aplican las condiciones iniciales para encontrar C sub 1 y C sub 2. Entonces ahora sí se puede hallar C sub 1 y C sub 2. Bueno, eso lo dejo de tarea. Bueno, la próxima clase terminamos este ejercicio y hacemos un ejemplo con circuitos. ¿Cuál es la teoría de los circuitos? La misma que tenemos acá. Todo es análogo. Entonces en circuitos podemos trabajar circuito
amortiguado o no amortiguado, si es amortiguado, críticamente amortiguado, sobreamortiguado, subamortiguado, ¿sí? Todo es la misma cosa. Bueno, pero eso hablamos la otra clase. Entonces, la otra clase terminamos esta partecita.